cuando lo vean. Estaba viendo uno de estos vídeos que hacen por allí otras personas de otras creencias y siempre sirve para tener un tema y así compartirlo con las personas que, por lo menos yo siempre he querido comunicarles la verdad a personas de otras creencias religiosas. Es lamentable, eso sí, lo uso como introducción, es lamentable que algunas personas que han dañado su relación con sus propios hermanos busquen de una manera, entre comillas, inteligente, de atacar a, por ejemplo, los testigos de Jehová, con tal de traerse de nuevo el favor de aquellos que ofendió. Hablemoslo claramente. Esto es solo la introducción. Edgar Pacheco, más conocido como Pachueco, por lo chueco, ofendió a la hermandad evangélica, tratando a algunos como sectarios, así. No está hablando de otras personas, está hablando de los evangélicos. Por ejemplo, él denomina a los pentecostales como débiles, como lo más bajo, ¿ok? Que son los más vulnerables y allí se han incubado las sectas. O sea, ¿ustedes cómo creen que reaccionaron los pentecostales cuando oyeron a su hermano Pacheco hablando así, después de que ellos mismos les habían aplaudido sus exposiciones frente, por ejemplo, a personas católicas? Bueno, también habló mal de los bautistas. Si no me equivoco, fue a ellos a quienes los comparó a la alcantarilla de la parte evangélica. O sea, aquí en Chile se conoce la alcantarilla como el desagüe, por donde va todo lo que ha, todo el desecho. Eso que uno, si una alcantarilla se rompe, uno le hace, lo evita, se tapa la nariz. O sea, tratar así a los hermanos obviamente le trajo mucha oposición de ellos, de sus propios hermanos. Y más aún cuando los que son sus hermanos, que se sienten salvos por fe, yo aquí no estoy cuestionando ni afirmando lo de ellos, solamente el cuento. Sus hermanos que se sienten salvos por fe, por la sola fe, ven que Pacheco chuecamente les juega chueco y les dice que no, que la salvación no les viene si primero no se han bautizado. Bueno, hay algunos que se demoran en bautizarse y algunos hasta pueden haber muerto sin haberse bautizado, pero se han sentido salvos por la fe. Así es que eso ha creado un problema, ¿eh? Porque Pachueco les ha dicho que si no se bautizan, no tienen la salvación. O sea, que no es salvación por fe. Luego Pacheco ha añadido a esto, lo cual ha ofendido más a algunos, diciéndole que la cena del Señor no es simplemente un símbolo o un signo al tener el pan y el vino, sino que allí está también integralmente parte del proceso de la salvación. De tal manera que los hermanos de otras religiones que ven la cena del Señor como un signo o un símbolo y quizás ni siquiera han participado por algún tiempo, bueno, Pachueco les dice que no están salvos, pero ellos se sienten que están salvos ya por la fe. Entonces estas ofensas contra personas de otras religiones, a quienes incluso ha designado que son como personas que se han metido a la fuerza aquí en el grupo de los de la Reforma, que ellos no son pertenecientes aquí. Después de haberlos ofendido de esa manera y haberles dicho que la salvación es por fe, más obras, más sacramentos, entonces él alborotó el gallinero. Y sus hermanos, lógicamente, le reclaman que cómo puede hablar así de los demás evangélicos, donde pretenden tener una unidad, la alianza evangélica que le llaman. Pero este muchacho, como incluso lo ha dicho Carlos Veloz, tal parece que ha sido como muy rellenado en sí mismo de ego. O sea, el ego ya lo excedió incluso de su cabeza. Entonces,
al creer él que es un hombre de gran saber en los temas bíblicos, cosa que no es, por lo que ya vamos a mostrar. Entonces ha sentido que puede incluso vapulear a sus propios hermanos, ridiculizarlos, minimizarlos. Ellos le han salido al paso. ¿Y qué encuentra él para poder hacer las paces, entre comillas? Bueno, nada más que atacar o hablar mal a los testigos de Jehová, porque con seguridad, habrá pensado él, con seguridad, ahí todos se le unen de nuevo a aplaudirlo, pero no va a ser así, Pachueco. No va a ser así, porque tú hablaste mal de tus hermanos. Y según tus hermanos, se supone que la unidad la tienen en Cristo, a pesar de que estén diferenciados en algunas doctrinas. Así es que después de haber dicho lo que dijiste y de haberlos tratado como la escoria del mundo, como lo que va por las alcantarillas, y al verlos tratados de sectarios que vienen ahora último a meterse en el grupo de la reforma, eso no te lo van a dejar pasar tan fácil, Pachueco. Si es que no juegues de astuto, queriendo ahora que te aplaudan y vengan de nuevo, ahora porque estás atacando la creencia de los testigos de Jehová y llamando a los testigos también como cara de burro, cabeza de burro. No, no. Entonces aquí vamos a hablar de algunas cosas que tú mencionaste en el vídeo que yo vi y básicamente se podría decir que fueron como 5 cosas las que mencionó. El problema es que las repitió tantas veces hasta la náusea, hasta la sensación de tener náusea, que convirtió toda esa exposición en una falacia de ese tipo. Porque son como 5 cosas que dijo, pero con eso de que cabeza de burro, cara de burro, cabezón, hereje. Mira, ya se estaba pareciendo a Carlos Blanco o a Tito Martínez, donde los insultos, si uno los saca de aquí con las repeticiones vanas, tendríamos un vídeo que tiene un contenido de unos 12 minutos. Pero fue tanto repetir lo mismo, que se hizo un vídeo como de 1 hora 15. Sin embargo, son como 5 cosas puntuales que mencionó. Y esas son las que vamos a mencionar aquí. Y yo no puedo hacer un vídeo reacción poniendo el vídeo de él, porque la verdad que no tengo los recursos para hacerlo, ya que estoy solamente de mi celular. Para los que no entiendan, lo que pasa es que yo no hacía este tipo de vídeo. Hace poquito que estoy dedicándome a hacer unos vídeos. Los que están en mi canal son porque son desde antes, pero yo la verdad es que recién estoy haciendo esto y ya tendré lo necesario para poder reproducir ahí en vivo, pausar y decir un comentario de aquello. Así que mientras tanto va a tener que ser de esta manera. Bueno, una de las cosas llamativas que antes de empezar, la voy a mencionar y él la dijo al final. Y esto es como lo curioso, porque él habla de un supuesto problema que tenemos los testigos de Jehová respecto al Padre, respecto al Hijo, que como él dice, tenemos 2 dioses, dice. Tenemos 2 dioses. Ya vamos a hablar de ello. Quiero llegar primero a la parte final. Entonces él dijo que ese era un problema. De pronto, al final del vídeo, si no me equivoco, por ahí por la hora con 5 minutos, o por el minuto 55, bueno, desde ahí en adelante será. Él dice que ese problema también lo tiene él y su iglesia, o que lo ha tenido, algo así. Que también es un problema real para ellos. Sin embargo, la iglesia lo solucionó siglos después de los apóstoles, o siglos después de Jesucristo, algo así dice, ideando la creencia de la Trinidad. O sea que el problema que le achaca a los testigos de Jehová, que no es un problema para nosotros, él cree que también fue un problema incluso desde el tiempo de Cristo en adelante, hasta que llegó la iglesia católica, Pacheco, y le solucionó el problema. Entonces Pacheco descansa en paz, ¿cierto? No me refiero a la muerte. Él descansa ahora estando en paz, gracias a que la iglesia católica le solucionó el problema que él y sus hermanos tenían. Las personas que comúnmente hablan tan mal sobre el catolicismo,
han solucionado sus problemas graves como estos de tener un Dios y otro Dios. Ese es el problema que presenta Pacheco, que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Entonces han solucionado sus problemas, ¿ya? De que al parecer, estoy hablando como lo habla Pacheco, que al parecer hay dos dioses, pero se lo ha solucionado la Iglesia Católica con la doctrina de la Trinidad. Entonces ya no hay dos dioses porque eso sería politeísmo. Ahora tienen uno, donde en ese uno hay tres, pero es uno, aunque es tres. Se lo solucionó la Iglesia Católica. ¿Ah? Así es que es curioso, no solamente curioso que esté dependiendo de aquella iglesia que tanto ataca, sino que está diciendo que el supuesto problema se tuvo y existió desde los días de Cristo hasta unos cuantos siglos después. O sea, llegó a solucionarse en un tiempo donde la Biblia había profetizado que venía la mala hierba, que es la apostasía. Ese es el final que quería mencionar como dato curioso, ¿ya? Ahora, Pacheco, en su choecura, él pretende presentar problemas para los testigos de Jehová, a quienes nos trató muy mal en su vocabulario, ¿eh? Que hereje, cara de burro, cabezón, una serie de cosas, ¿ya? Botadores de espuma. Bueno, lamentablemente, las personas que son de bajo conocimiento bíblico, tienen esta manera de expresarse, ¿eh? Porque falta el argumento, entonces falta el conocimiento bíblico. Entonces está esa idea de tratar mal al otro para que el público se ría y bueno, pareciera que no hay respuesta, más aún cuando, por ejemplo, yo le opiné muy brevemente en su live y me di cuenta que él no dejaba entrar a ningún hermano preparado. No. Él decía, no, no te voy a dejar entrar, no te voy a dejar entrar, no te voy a dejar entrar. Ok, me imagino que así como yo, ningún otro insistió. Pero de pronto aparece una hermanita llamada Marcia, que no sé quién es. No creo que la conozca ni Renan, ni Franklin, ni Samuel, ni Javier, ¿cierto? No sé quién será Marcia, ni que la conozca William tampoco. No sé quién puede ser. Sin embargo, a esta hermana le decía, entra, entra, te estoy esperando. O sea, el macho de las redes sociales le decía, no, 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 no te voy a dejar entrar a los que son preparados. Pero cuando una hermana, que no la conoce nadie, quiere participar, él la espera y es capaz de hacer una pausa larga esperándola. Ya, pues, ¿qué pasa? Entra. No habla muy bien tu nombre, ¿cierto? No habla muy bien tu nombre, ¿cierto? Por eso esa manera de vociferar siempre, como los perros que están de este lado de la reja contra el que está del otro lado. Y cuando le abren la reja, típico de los que no son muy hombres. Ahora vamos entonces al punto en cuestión. Y es curioso que hubo contradicciones, pero él mismo no las percibió, porque redundó en muchas palabras. Entonces, lo que pudiera ser una contradicción, si lo expresara en pocas palabras, quedaba sepultado o sea, bajo un montón de muchos escombros de sus palabras. Por ejemplo, él citó al Señor Jesucristo hablándole a Satanás en Mateo 4:10, diciéndole, en palabras de Pacheco, ¿cierto? Es al Señor, que no dijo Jehová. Es al Señor tu Dios a quien debes adorar, solo a Él. Entonces él citó este pasaje y dijo más o menos así. No va a ser exacto el comentario que voy a decir, pero la idea central es exacta, lo que yo les voy a decir ahora. Palabras de Pacheco. La adoración o el prosquineo es exclusivamente al Padre, dijo. Lo dijo, señoras y señores. Lo dijo. Pacheco dijo que la adoración, según las palabras de Jesús en Mateo 4:10, es exclusivamente al Padre. Claro, así está escrito, ¿cierto? Sin embargo, 2 doritos más tarde, o 3 doritos más tarde, dijo que la adoración en ámbito religioso es a la divinidad. Ya como que lo empezó a acomodar. ¿Ok? En Mateo 4:10 no dice que el prosquineo debe darse en un ámbito religioso a la divinidad. No, 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 ahí lo está acomodando. Él ya dijo, ya usó la definición, en base a Mateo 4:10,
en palabras de Jesús, que el prosquineo es un asunto que se realiza siempre en referencia al Padre, exclusivamente. Entonces, después, pretende arreglar las cosas en una contradicción típica de Pachueco, diciendo que no, que en realidad lo que significa prosquineo es que es una adoración que siempre en el ámbito religioso se da a la divinidad. Claro, y él en la divinidad mete a Jesús, por no decir a una tercera persona. Pero no fue así cuando él leyó o citó lo que es Mateo 4:10, ¿cierto? Porque lo interesante de Mateo 4:10 es que dice, las palabras del Señor Jesucristo, en realidad dicen, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar. Y es solo a Él. ¿Ok? No dice a ellos, dice solo a Él, a quien tienes que rendir servicio sagrado. Así es que tenemos la palabra prosquineo y la palabra latreu, las dos relacionadas con la persona de Jehová. Porque si él, o si ustedes incluso van al texto de Deuteronomio 6:13, que es una de las citas de donde habla el Señor Jesucristo, se van a dar cuenta de un pequeño detalle. En Deuteronomio 6:13, voy a usar esta que es más clarita, sin el cambio supersticioso que partió después respecto al nombre divino. Aquí, sin ese cambio supersticioso, dice, Deuteronomio 6:13, dice, debes temer a Jehová tu Dios, debes servirle, y ahí está la treu, a él, y debes jurar por su nombre. Así es que aquí sale el nombre divino, debes temer a Jehová tu Dios. De modo que cuando Pacheco mostró al Señor Jesucristo citando estas palabras, ahí en Mateo 4:10, el Señor Jesús hablando de Deuteronomio 6:13, el Señor Jesús habló, como dijo Pacheco allí, que prosquineo, relacionado con la treu que se menciona acá, es solo a Jehová. Es solo a Jehová. Y que no diga alguien ahora, es que ese Jehová es la Trinidad. No, no. Porque en Juan 8:54, si ustedes toman por favor su Biblia y van a Juan 8:54, van a salir de dudas y de especulaciones o de los famosos misterios que le gusta a la cristiandad. Donde haya misterio, ellos ponen su explicación. No, no, sin misterio aquí. Vamos a Juan 8:54 y dice, Jesús les contestó a los judíos, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no serviría de nada. Y luego dice, el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes, los judíos, dicen que es su Dios. ¿Quién es el Dios de los judíos? El Padre de Jesús. Dice aquí, el que me glorifica es mi Padre. Juan 8:54. El que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Así es que el Dios de los judíos en el Antiguo Testamento, que se llama Jehová, es el Padre. El Padre. Cuando Jesús en Mateo 4:10 dijo que solo hay que darle prosquineo y latreu a Jehová, ese Jehová, según Juan 8:54, en palabras del mismo Jesús, el Dios de los judíos es el Padre. El Padre. Así es que no hay manera que después Pacheco venga de nuevo en fórmula Pachueco a decir que en realidad prosquineo es para darle a la divinidad, para incluir a otras personas allí y hablar de un ámbito religioso. Miren, eso es totalmente acomodaticio, porque hay versículos en la Biblia que impiden pensar en que el prosquineo es adoración si está en ámbito religioso. Esas son palabras de Pacheco, que si está en ámbito religioso, el prosquineo es adoración. Fuera del ámbito religioso, a un hombre
El prosquineo sería idolatría. Miren, no tengo necesidad de citar versículos donde patriarcas fieles del Antiguo Testamento se inclinaron, y la palabra es prosquineo, ante seres humanos, incluso paganos. Por ejemplo, Abraham se inclinó ante los hititas, prosquineo, ya que no es un ambiente de adoración. Según las palabras de Pachueco, Abraham es idólatra. Gracias a Pachueco, Abraham es idólatra. Luego tenemos otra escena donde Jacob se inclina ante Esaú. Jehová había dicho, amé a Jacob y odié a Esaú, el que vendió su primogenitura, el que trató con desprecio las cosas sagradas. Jehová dijo, odié a Esaú. Y sin embargo, viene Jacob y se inclina, prosquineo, ante Esaú. Ahora tenemos a Jacob, otro patriarca, el que fue cambiado su nombre a Israel, ¿cierto? Cometiendo idolatría porque se arrodilló ante Esaú. Bravo, Pacheco, bravo. Idolatría de los patriarcas. ¿Por qué? Porque es de hombre a hombre y no en un ámbito religioso. Entonces, cuando uno escucha estas tonterías de parte de alguien y lo llama a uno cara de burro, cabeza de burro, algo así, uno se pregunta, ¿qué pasa por la mente de este muchacho? ¿Ya? O sea, ¿quién le hizo creer que él era un gran sabiondo? ¿De dónde este hombre se levantó tanto su propio ego? La vanagloria. La vanagloria. Ahora bien, hay otro versículo donde sí se muestra a hombres y en un contexto religioso. Antes de leer el versículo, le voy a decir por qué es un contexto religioso. Porque hay un sueño que Dios a propósito le da a Nabucodonosor. No es que Nabucodonosor soñó por el que soñó, oh, qué casualidad, no. Hay un sueño que Jehová le da a Nabucodonosor para que entienda el mensaje divino, pero no lo puede entender solo él. Entonces el profeta Daniel recurre en oración a pedirle a Jehová que le revele a él el sueño y su interpretación. A continuación, el profeta va donde Nabucodonosor y le revela tanto el sueño como la explicación. Así es que esto no es un asunto de hombres. Acá hay un asunto que tiene que ver con Dios. Esto sí es, como decía Pacheco, un ambiente religioso. ¿Ya? No tiene que ver netamente con que yo como hombre hablo contigo. No, no, no. Esto es religioso. Fíjense lo que pasó en Daniel 2.46. En Daniel 2.46. Aquí dice, Daniel 2.46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro a tierra delante de Daniel y le rindió homenaje. Nuestra Biblia, que traduce correctamente, dice le rindió homenaje. Pero ¿qué palabrita cree que está ahí ustedes? ¿Cuál palabrita creen ustedes que está allí en realidad en el idioma griego? Prosquineo. Así es que en este ambiente religioso, Nabucodonosor estaría cometiendo idolatría con Daniel, el cual deja que se le rinda la idolatría. Aplaudamos de nuevo a Pacheco. Bravo, Pacheco. Ahora tienes un ambiente religioso y tienes al profeta Daniel, ¿cierto? Permitiendo que se le dé la idolatría, porque también a él se le han subido los humos a la cabeza. Él es como Pachueco, le gusta que lo alaben, ¿ya? No. ¿No será que en realidad la definición de Pachueco está mal? Él dice que siempre que es un contexto religioso, prosquineo será adoración. Falso, falso. La Torre Samad, por ejemplo, traduce que Nabucodonosor adoró a Daniel. Torpemente dice adoró, pero es que Daniel no es objeto de adoración. Así es que la definición de Pachueco está muy mala. No se puede decir que siempre que sea en contexto religioso, prosquineo es adoración, porque este contexto es netamente religioso, es de revelaciones de Dios. Y aquí, prosquineo no puede ser adoración a Daniel. Por mucho que después siga diciendo el versículo, luego que dice,
prosquineo a Daniel, dice, también ordenó que le ofrecieran un regalo e incienso. Hasta incienso hubo, así es que no me digan que no es un ambiente religioso. Aún así, no puede decirse que se adoró a Daniel, ni que Daniel permitió que lo adoraran. Así es que Pacheco, a pensar y a estudiar más. ¿Ya? Muchos sacramentos, muchos padres de la iglesia, mucho Wesley, ¿ah? mucho Calvino, mucho Lutero, pero poca médula y mucha tontera. ¿Ok? Refutada la definición de Pacheco. En contexto religioso, prosquineo es adoración siempre. Falso. Contexto religioso, Daniel 2:46, no es adoración. Luego, ¿qué tenemos? Apocalipsis 3:9. Veamos Apocalipsis 3:9. Para seguir hablando de Pachueco, el hombre de la vanagloria, incluso frente a sus hermanos, a los que trata de alcantarillas, los sectarios que llegaron al último. ¿Ya? Según Apocalipsis 3:9, le está hablando Jesús a los miembros de la iglesia aquí en la tierra, seres humanos, y les dice a ellos en el Apocalipsis 3:9, mira, haré que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vengan, esas personas, vengan y se inclinen a tus pies. ¿Y qué palabrita creen que aparece aquí? Prosquineo. Entonces Pacheco está diciendo que el mismo Señor Jesucristo está promoviendo la idolatría. ¿Ustedes comprenden la locura de Pacheco? Según Pacheco, aquí el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:9 está promoviendo la idolatría, porque está diciendo que otros van a venir a realizar un prosquineo bajo los pies de estos otros seres humanos que son miembros de la iglesia. Te mereces otro aplauso, Pacheco. Excelente. Hablando contra la idolatría, pones al mismo Señor Jesucristo como promoviéndola. O sea, este es el sabio de las redes sociales. Este es el que sabe mucho y se expresa bien. Así es que la definición es totalmente incorrecta. Desde ahí, por lo tanto, partimos a Hebreos 1:6, donde la misma acción de prosquineo se realiza al Hijo, al primogénito de Dios. Entonces, Pachueco quiere ponerlo a uno en una disyuntiva. ¿O es adoración de verdad porque está prosquineo? ¿O es idolatría de los ángeles? Eso sería realmente un dilema cierto si prosquineo siempre fuese adoración. Pero como ya vimos que prosquineo no siempre es adoración, sino que las únicas veces que es adoración es, en palabras de Jesús, cuando es realizada al Padre Jehová, ¿ok? Al Padre. Si no es al Padre, no es adoración. Por mucho que el contexto sea religioso. Daniel 2:46, Apocalipsis 3:9. Si no es al Padre, no es adoración. Entonces, ¿qué es? Homenaje, como bien lo explican las interlineales, e incluso porque la interlineal en realidad lo explica. Pone así a secas, brutamente abajo el equivalente. Pero si uno va a los diccionarios, no a las concordancias, sino a los diccionarios, se va a dar cuenta, bueno, que vaya el que no lo sabe, porque yo lo sé, se va a dar cuenta que prosquineo básicamente tiene la idea de un acto como de agacharse casi como si fuera un perro, ¿no? Y besarle la mano a alguien que considera superior. Casi como lo que hace a un perro que a todas luces es alguien inferior a uno. Así es como si uno adoptara esa posición, por eso que tiene que ver con el inclinarse. Con inclinarse. Entonces, obviamente, cuando esto ocurre en referencia al Padre, como dijo Jesús en Mateo 4:10, en referencia a Jehová, obviamente es adoración. Y por eso que se relaciona inmediatamente con el atreo.
Pero cuando es alguien que no es el Padre, no me inventen esa cosita de Pacheco, de que tiene que ser ambiente religioso y ya es adoración. No. Daniel 2:46, Apocalipsis 3:9. Así es que, si no es adoración, ¿es idolatría? Por supuesto que no, porque nunca hay una intención de los ángeles de realizar un prosquineo en forma de adoración, ya que no es al Padre. Ya que no es al Padre. Entonces, creo que Pacheco necesita estudiar un poquito más, alejarse un poquito de eso de que Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus, que la Reforma, y hablando pestes de sus hermanos y ponerse a estudiar la Biblia. Entonces, decía él que nosotros tenemos dos dioses. Mira, eso de que tenemos dos dioses es una estupidez, porque cuando uno habla en la Biblia de tener Dios, por ejemplo, tener un Dios, hablemos solo de uno Dios. Cuando uno dice que tiene un Dios, se refiere al Dios que adora. Se refiere al Dios que adora. Entonces, si uno dice que alguien tiene dos dioses, es porque adora a dos dioses. La pregunta es, ¿nosotros adoramos dos dioses? ¿No es acaso esa una de las razones por las cuales siempre vienen algunos a polemizar con nosotros porque no adoramos a Jesús? Entonces, ¿cómo? Yo creo que hasta Pacheco mismo habrá hecho algún vídeo alguna vez diciendo de que nosotros somos falsos porque no adoramos a Jesús. Y ahora él viene a decir que tenemos dos dioses, al Padre y a Jesús. Cuando decimos tener, significa que uno lo tiene para adorar. Entonces ya es una contradicción en sí mismo. Y no sé si por qué se quedó pegado esto. ¿Alguien me puede decir si se sigue viendo o se quedó pegado? Para poder seguir. ¿Mm? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí se había quedado pegado. No sé si se haya entorpecido. Si se ve, dicen por ahí. Bueno, antes de seguir, aprovechando esto, voy a leer los comentarios. Mi celular es un poco extraño. Tiene una cámara que sale desde la punta. Se desliza hacia afuera, no está ahí mismo. Así que siempre hace que uno se vea como con extraño. Bueno, dice aquí, saludos 77. Mañana te veo entero, ok, amigo, sí. Ese Pachueco y sus cosas, sí se ve, gracias. Bueno, estaba yo en la idea de, que tenemos dos dioses. Que tenemos dos dioses. Y que no pueden haber más dioses. Si Pacheco hubiese estudiado realmente, si supiera realmente cosas que parecen no de mucha importancia, pero sí lo son, no hablaría estupideces. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque él citaba versículos como, no conozco a otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios aparte de mí, dice Jehová. Lo que pasa es que Pachequito no entiende que desde el principio, donde se comenzó a crear al pueblo de Dios, a Israel, no vamos a hablar de Israel si después dejó de serlo. Desde el principio, cuando estaba en Egipto, Israel convivía con los egipcios que eran adoradores de muchos dioses. Y no hay pasaje en la Biblia que le demuestre a uno que Israel consideraba a esos dioses como dioses falsos. No. Desde la antigüedad siempre el ser humano creyó que había un Dios para la lluvia, un Dios para la agricultura, para el sembrado, bueno, muy relacionado con la lluvia, el Dios que tiene que ver con el mar, con la crecida del río, el Dios. A todo fenómeno natural le atribuían un Dios. Entonces creían que habían muchos dioses. De tal manera que cuando Israel estaba en Egipto, Israel estaba sumido en un ambiente politeísta, aunque Israel no era, no cometía la polilatría. ¿Ya? O sea, para Israel la adoración no era
hacia todos los dioses. El politeísmo implica la concepción de muchos dioses, percibir que hay muchos dioses, por lo menos en su creencia, ¿ok? Porque obviamente está equivocado. Pero el politeísmo involucra la idea de la creencia de que existen, no la creencia cuando uno dice yo creo, que es sinónimo de adorar. No. La creencia es decir que yo entiendo que existen otros dioses. Entonces Israel convivía en Egipto en ese ambiente, donde habían muchos dioses. Entonces era un ambiente de politeísmo. Sin embargo, Jehová, a través de Moisés, demostró por medio de obras poderosas que esos dioses carecían de poder ante el Dios verdadero. Entonces, Israel salió de Egipto por el brazo fuerte de Jehová y fue comprendiendo poco a poco una idea que algunos libros de obras de consulta que tienen que ver con lo religioso empiezan a catalogar como una especie de enoteísmo, porque lograron percibir que aunque existían otros dioses dignos de adoración, pero por otras personas, no por ellos, porque otros decían que a esos dioses había que adorarlos. O sea, si los egipcios quieren adorar a ese Dios, ¿qué iba a hacer Israel? Si los amorreos y todos quieren adorar a su Dios, cada uno adoraba a su Dios y ellos decían que era su Dios y lo adoraban, bueno. Pero dentro de todo este conjunto de dioses, Israel comenzó a comprender que sobre ellos, y de manera evidente, Jehová era el superior. Y desde ahí en adelante empezó una postura que algunos interpretan como una especie de enoteísmo, donde hay un Dios superior a otros. Pero siempre estamos hablando del contexto y ámbito desde los cielos para abajo. ¿Ok? Sin embargo, llegó el tiempo del profeta Elías. Y Jehová demostró a las claras y se consagró con un título para él, propio para él, como el Dios vivo y verdadero. Cuando los profetas de Baal estuvieron todo el día invocando a Baal, y el único que fue capaz de enviar fuego del cielo y encender el sacrificio fue Jehová. Y quedó establecido de una vez para siempre que Jehová es el único Dios verdadero. Título, título de Jehová. En otras partes se dice el único Dios vivo y verdadero. Entonces, Israel pasó de un ambiente de politeísmo por un ambiente de enoteísmo hacia un ambiente de monoteísmo. Pero siempre fue monólatra. Es decir, siempre adoró a un solo Dios, aunque al principio creyera que habían varios, aunque en el medio creía que habían varios, pero inferiores al suyo, pero que habían varios, hasta que logró comprender que en realidad hay uno. Sin embargo, y entre paréntesis, con el tiempo siempre hubo una tendencia a recaer en la adoración a otros dioses cuando el pueblo se fue por el paganismo. Así es que del todo no se solucionó este tema desde el politeísmo al enoteísmo y definitivamente al monoteísmo. Siempre hubo una tendencia del pueblo por recaer. Pero en esencia, el pueblo llegó a ser firmemente monólatra. Monólatra. Siempre adorando a Jehová, el Padre, según Jesús en Juan 8:54, el Dios de los judíos, el Padre, Jehová. No que Jehová sea tres. El Dios de los judíos, el Padre, uno. Uno. Entonces, cuando Pacheco habla del politeísmo, del enoteísmo, él no tiene ni idea de lo que está hablando. Todo lo que acabo de mencionar, él ni lo mencionó, no tiene idea. Esto, la batalla entre Jehová y los dioses estableciendo que son falsos, que tienen más poder y que en realidad ni existen, porque no ha conocido a ninguno fuera de él, es todo un asunto desde los cielos para abajo. Desde los cielos para abajo. Pero esta guerra con dioses que ponían contra su rostro las naciones, nunca fue en el espacio celestial. No tiene nada que ver con eso. Y resulta que
cuando nosotros tomamos el texto de Hebreos 1:6, donde, como ya explicamos, no tiene que ver con adoración, porque bien dijo el Señor Jesucristo, prosquineo será adoración solamente cuando esté relacionado al Padre. Hebreos 1:6 no está relacionado al Padre. Si analizamos ese texto, vemos que las palabras que están siendo tomadas para ese versículo vienen de dos textos en particular. El primero está claro, con el segundo hay una historia que tengo que contar. El primero sería Salmo 97:7. Salmo 97:7. Allí dice, inclínense ante él, dioses todos. Inclínense ante él, dioses todos. Esas son las palabras que después se toman para Hebreos 1:6, donde dice, adórenle todos los ángeles suyos, algo así, los ángeles de Dios. ¿Sí? Incluso puedo tomar esta Biblia, que es la única que tengo aquí en físico de otra religión, y puedo leer el Salmo 97:7, donde dice, póstrense ante él todos los dioses. No dice adórenle, ¿se dan cuenta? Póstrense. Lo que es inclínense. Este texto es el que tiene relación con Hebreos 1:6. Así es que Hebreos 1:6 no es adórenle, es póstrense, inclínense. Ese es el sentido de prosquineo. ¿Saben por qué? Porque no está dirigido al Padre en Hebreos 1:6. Pero un datito, para irnos introduciendo en algo que gente que no estudia la Biblia no lo capta. Y aquí es donde uno tiene que combatir desde el conocimiento hacia el fanatismo, hacia las emociones de nosotros. Dice aquí, inclínense ante él todos los dioses. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! Decía Pacheco. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, Pacheco!, ¿no? Inclínense ante él todos los dioses. ¿Y cómo dice Hebreos 1:6? Todos los ángeles. ¿Qué son los ángeles? No que lo diga el testigo, según la Biblia. ¿Qué son los ángeles? De Hebreos 1:6. Yo leo en Salmo 97:7, que es de donde sale la cita, y dice que son dioses. Dioses. ¿Por qué? Porque en hebreo es Elohim. Y el Elohim, que es un plural, todas las palabras terminadas en im, en hebreo son plural, significa que hay varios o muchos. No se indica la cantidad, puede ser millones, milladas y milladas, ¿cierto? La única vez que Elohim significa un ser divino es cuando se le aplica al Padre, porque en él recaen toda la grandeza de cualquier divinidad que los de aquellos pueblos antiguos pudieran imaginar o percibir. No tienen que dividirla en un dios del viento, en un dios del cielo, en un dios de la lluvia, no. Todo cae en él. Por eso que él es Elohim. Pero cuando no se habla del Padre, de Jehová, y se usa la palabra Elohim, se comprende que el plural está hablando de sin número, multitud, varios, plural. Entonces, aquí estamos hablando en el Salmo 97:7 de la existencia de dioses. Dioses, no lo dice el testigo. Y en el Hebreos 1:6 se dice que son ángeles. ¿Qué son los ángeles entonces? Yo leo aquí, Salmo 97:7, dioses. Así es que no es que uno tenga dos dioses, es que en la Biblia existen los dioses. Pero si Jehová dijo, no conozco a ninguno otro, antes de mí no fue formado Dios alguno. Está hablando de lo que está haciendo él en los cielos para abajo, que le presentan dioses en oposición a él. No de lo que está arriba. Constantemente Jehová dice en los libros del Antiguo Testamento, si ellos fueran dioses, muéstrenme qué cosas anunciaron desde la antigüedad y que hoy se cumplen. A ver, qué cosas, muéstrenmela. O que anuncien ahora lo que vendrá después, para ver que son dioses. Que lo hagan, a ver. ¿Dónde están sus testigos? Que vengan los testigos de ese Dios o de esos dioses y nos expliquen las profecías cumplidas de ellos. Eso usted lo puede ver
yo se lo resumí en palabras comunes y corrientes, ustedes lo pueden ver ampliamente en Isaías 43 al 46, si no me equivoco. Entonces siempre el conflicto es del cielo para abajo. Pero Jehová no tiene ningún conflicto en el cielo, más que con aquellos que se rebelaron y ya los reservó para el día del juicio. Pero entre los suyos, Jehová no tiene ningún problema con decirle, como dice el Salmo 97:7, que los dioses del cielo, obviamente, se postren, prosquineo, se inclinen. No, es que son dioses falsos, no son dioses falsos los del Salmo 97:7, porque una estatua no se puede doblar, no se puede inclinar. Además, el texto está siendo tomado en Hebreos 1:6, este mismo texto. Y en Hebreos 1:6 nos está diciendo que las imágenes se inclinen ante el primogénito. Estos dioses mencionados en el Salmo 97:7 son los ángeles de Hebreos 1:6, que se tienen que inclinar prosquineo ante el primogénito. ¿Y por qué no puede ser adoración? Porque Jesús dijo, y Pacheco lo dijo también al principio, que ya no se puede retractar, que prosquineo significa adoración exclusivamente al Padre. Y eso que intentó arreglar después, no, es que en ámbito religioso, no, porque Daniel 2:46 es ámbito religioso. Y en Apocalipsis 3:9 también se menciona una declaración divina, y sin embargo el prosquineo ante los hombres no puede ser adoración, aunque sea ámbito religioso. Tiene que ser exclusivamente al Padre. Ahora vamos al otro versículo que yo había dicho que les tenía que contar un poco más la historia. Resulta que hay otro pasaje de donde se entiende que está basado en Hebreos 1:6 también. Y es Deuteronomio 32:43. ¿Qué pasa con Deuteronomio 32:43? No sé si alguien les habrá contado lo que yo voy a contar ahora. Deuteronomio 32:43 es un texto que si usted lo lee en su Biblia, muy probablemente no vea nada relacionado con Hebreos 1:6. Pero ese largo que usted ve en el texto, esa cantidad de palabras, según los estudios de la crítica textual, no eran todo el conjunto de palabras que originalmente salía ahí. Porque se encontró un manuscrito en el Qumran que tiene que ver con la escritura paleohebrea, el hebreo antiguo, el de los tiempos donde se escribió, porque después hubo un paso al griego de la Septuaginta que comenzó a ser usada por los cristianos también, pero más o menos al mismo tiempo se hizo una versión hebrea. Acuérdense, la Septuaginta es en idioma griego. Entonces, del paleohebreo, vamos a ponerlo así para que se entienda, del paleohebreo se tradujo la Septuaginta, pero al mismo tiempo se tradujo a la versión hebrea de los caracteres cuadrados del texto masorético. O sea, cuando uno ve el hebreo masorético, no es, el hebreo masorético está acá, no es precisamente esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Primero lo conversamos y luego usamos los textos. Ocurrió que en la Biblia habían pasajes como de Deuteronomio 32, 43, y mencionaba a los dioses. Siempre ámbito celestial, no está hablando de los dioses inventados, que no tienen ni profetas, no tienen testigos, que no son mudos, que Jehová no ha reconocido ninguno, no. Estamos hablando de los cielos, de los hijos de Dios. Pero cuando pasó el tiempo y comenzó a ser conocido el libro sagrado, las escrituras sagradas por parte de personas de otras naciones, comenzó a haber una especie como de temor de que las personas de las otras naciones, que sí eran paganas y politeístas, y tenían la idolatría o la polilatría,
El miedo era que vieran en la escritura sagrada un amparo hacia su paganismo. Entonces, como para Israel solo hay un Dios a quien adorar, claro, alguien podría decir, tú me dices que tienen un solo Dios, pero es que yo estoy leyendo en la Biblia que hay dioses. Entonces, para evitar ese malentendido, nos cuenta el curador de los rollos del Mar Muerto, todos los rollos que se han descubierto del idioma hebreo, están en una biblioteca en Israel, y el curador o cuidador de aquellos rollos se llama Emanuel Top. No tiene nada que ver con Shen Top, para los que andan asociando nombres. Emanuel Top. Aunque después fue Emanuel Top, ya por edad seguramente, fue sucedido por otro, que en este momento se me escapa el nombre, ya lo recordaré. Pero el punto es que en el tiempo en que Emanuel Top ejercía de curador de los rollos del Mar Muerto, él explicó esto que yo le estoy explicando ahora, que no se me ha ocurrido a mí. Él cuenta que todo parece indicar que los hebreos, a propósito, él es también, bueno, miren el nombre, Emanuel Top. Él cuenta que los hebreos no tenían ningún problema con entender la existencia de dioses como hijos de Dios. Que cuando leían en la Biblia la palabra Elohim, por ejemplo en Deuteronomio 32:43, donde dice que en los cielos tienen que regocijarse con él los dioses suyos, los Elohim suyos, que los hebreos no tenían ningún problema con eso. De hecho, cuando Jesucristo viene a la tierra, abandonando su existencia en forma de Dios, viene aquí, llega a ser inferior a los Elohim, dioses. Entonces los hebreos no tenían ningún problema con eso. El tema era que para cuando comenzó a ser conocido la escritura sagrada en otros países o por otras gente de otras culturas paganas, ¿qué iban a pensar cuando leyeran allí dioses? Entonces hubo la necesidad de ir matizando esto y cambiarlo por ángeles. Ahora bien, no solamente hubo un cambio, sino que también en el texto de Deuteronomio 32:43 se cortó esa parte, se cortó la parte y se hizo como que se compactó toda la declaración, que el texto era bastante largo, y se compactó. De tal manera que el texto hebreo masorético, que es el que más se conoce actualmente, no dice nada referente a ni a ángeles, ni a hijos de Dios, ni dioses. Pero la Septuaginta sí dice hijos de Dios. Regocíjense en el cielo con él los hijos de Dios. La Septuaginta. Sin embargo, el texto hebreo antiguo, el paleohebreo, no estoy hablando del masorético de caracteres cuadrados, estoy hablando del de patas de gallina, el más antiguo, dice que en el cielo se estaban regocijando con Dios los dioses. Y por supuesto dice, inclínense ante él, que es lo mismo que dice Hebreos 1:6. Inclínense ante él, dioses todos, todos sus ángeles. Así es que eso explica también por qué en algunas Biblias, ustedes pueden leer según de dónde se esté traduciendo, que en Isaías 9:6 se dice, porque un niño nos ha nacido y se le llamará Dios poderoso. Se dice Dios. Sin embargo, ¿qué dicen algunas otras versiones? Ángel. Porque viene ese problemita que quieren solucionar. Quieren evitar que alguien del paganismo vea una justificación para la idolatría aquí al leer dioses. Pero los hebreos no tenían ningún problema así. Y Dios tampoco promovió la idolatría por inspirar a que se tradujera originalmente dioses. Así como dice el Salmo 8:5, que Jesús llegó a ser inferior que los Elohim, dioses. Y así como dice el Salmo 97:7, incluso todavía, inclínense ante él todos los dioses. De hecho, de esto habla Emanuel Top, y dice, es poco entendible el que hayan quitado
de la versión hebrea masorética, la declaración de inclínense ante él todos los dioses en el cielo, porque sí salía en el paleo hebreo, pero es poco entendible por qué la sacaron, ya que hay otras partes de la Biblia donde si uno las examina también pudiera llevar a algunos paganos a pensar de que hay justificación para el politeísmo. Por ejemplo, el Salmo 8.5, Emmanuel Top cita otros textos de Salmo donde habla de que Jehová está en medio de los dioses y no se está hablando de jueces humanos. En fin, entonces en la Biblia tenemos a un Dios, que es el único Dios verdadero, que sí habla de la existencia de dioses, que después en Hebreos 1.6 se reconoce que son los ángeles y que se inclinan ante, en Hebreos 1.6 se le aplica la inclinación ante el primogénito, y al no ser ante el Padre tiene que traducirse solamente que se inclinan, homenaje, reverencia, pero no se puede poner adoración porque ya el Señor Jesucristo lo había aclarado en Mateo 4.10. ¿Cómo lo dijo Pacheco al principio? Que eh, el entendimiento de prosquineo siempre será adoración cuando sea dirigido exclusivamente al Padre. Así es que hasta ahí quisiera resumir, porque si no se va a hacer eterno el vídeo, pero estamos viendo que no hay politeísmo, ni enoteísmo. Entonces vamos a pasar ya a la parte final de esto, porque Pacheco insiste en que tenemos un problema, pero es que él reconoció que el problema lo tenía él y que se lo había solucionado la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver de qué manera se lo solucionó la Iglesia Católica. Porque según él, nosotros tenemos dos dioses, que yo, por lo que veo, adoramos a uno, aunque leamos en la Biblia que hay otros dioses incluso inclinándose en el cielo. Dios está reconociendo la existencia de Dios en los cielos, que han sido obviamente creados por él. Todos los ángeles son dioses. Pero ¿qué pasa con el Hijo? Según Juan 1.18, dice que el Hijo es Dios unigénito. Y todo el mundo sabe que allí esa expresión se refiere a ser el único en su clase. Pero el único en su clase hablando como Dios. Dios unigénito. Si Pacheco siente que la Iglesia Católica le solucionó el problema y que tanto el Hijo como el Padre son un solo Dios, yo pregunto, ¿es el Padre también Dios unigénito? Porque el Logos es Dios unigénito porque es único, generado por el Padre. Unigénito, ya único, génito es de generado. Entonces el Logos, que después lo conocimos como Jesús, como Jesucristo, el Logos es el único Dios que ha sido generado por el Padre. Dios unigénito. Si Él y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios, mi pregunta ¿es el Padre y el Espíritu Santo también Dios unigénito? ¿Ha sido el Padre un Dios generado? Si no es así, ¿cómo pueden ser el mismo entonces? Según Pacheco, el Logos es el mismo Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Que me demuestre, Pacheco, donde la Biblia dice que el Padre y el Espíritu Santo son dioses generados, son dioses unigénitos. ¿Quién los generó a ellos? ¿Quién generó al Padre? Y si esto fuese así, vamos a imaginarnos una locura, que Pacheco encuentra los versículos donde se muestra que el Padre es Dios unigénito también. ¿Cómo podría entonces ser ahora el Logos el único en su clase si otro y hasta una tercera persona son también lo mismo a nivel personal? Entonces esto no tiene sentido. Por eso yo decía, son las contradicciones de Pacheco. Pero Pacheco dice que nosotros somos los cabezas de burro. Pero es que yo no entiendo cómo alguien puede ser único en su clase y sin embargo a la vez no ser el único. ¿Y cómo pueden ser el mismo Dios si este es Dios unigénito? Y me pregunto si acaso el Padre también es Dios unigénito. Si el Padre no es Dios unigénito, no puede ser el mismo Dios que el Dios unigénito.
Conclusión, Pacheco tiene 2 dioses y hasta 3. Porque los 3 no son Dios origen. Así que Pacheco tiene 3 dioses y yo no entiendo cómo eso se lo solucionó la Iglesia Católica. Así es que Pacheco, el problema lo tienes tú y no nosotros. Porque la historia que te he contado, bíblicamente, te demuestra que el único Dios verdadero para ser adorado es Jehová. Y él, aunque aquí debajo de los cielos, en todo lo que es la tierra, no reconoce a ningún otro Dios, él no tiene ni un problema con inspirar en el Deuteronomio 32:43, en el Salmo 8:5, en el Salmo 97:7, y en otros no tiene ningún problema en especificar cómo sus hijos, dioses, se gozan con él arriba, y en su momento, cuando llegue la ocasión de que su primogénito sea introducido de nuevo en la tierra habitada, para el día de la venganza, no tiene ningún problema en que aquellos se inclinen ante el Hijo, no como adoración, sino en reverencia, en homenaje. Porque como bien dijo el Señor Jesucristo, y tú lo contaste, Pacheco, al principio, propineo exclusivamente esa adoración al Padre. Entonces, yo te pediría que dejaras de hablar tanto de cara de burro y cosas así, y te dedicaras un poquito más al estudio para que no cometieras tantas estupideces. Que hablaste que incluso que Quirios, que al Señor también se le dice Quirios. ¿Qué tiene que ver eso? Mira, no voy a dedicar más tiempo a esto, así que el que se queda con la duda ya vendrá otro vídeo. En Daniel 10:13, Daniel le llama Señor incluso al ángel materializado que está en la orilla con él, y ese es Gabriel. Yo sé que algunos creen que le dijo Señor a Jesús. ¿Por qué? Porque dice Señor. Entonces, como dice Señor, ese es Jesús. No, 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 no. Allí en Daniel 10, Daniel le dice Señor, en Daniel 10:13, había marcado, en 10:19, en Daniel 10:19, Daniel le dice Señor al que está en la orilla con él, al que lo tocó, al que le está revelando la revelación que trae, que estuvo 21 días sin poder llegar a decírsela. No le está diciendo Señor al glorioso ser espiritual que está sobre el río. No le dice al que está sobre el río, se lo dice al que está con él en la orilla. Si alguien no lo entiende, ya habrá otro video donde explicaré eso, porque algunos creen que ese que está en la orilla con él es Miguel o es Jesús, en fin, cada uno entiende lo que entiende. A lo que quiero llegar es lo siguiente, no porque se le diga Señor, es el Señor Jesús, no. Daniel no le está diciendo Señor allí a una persona que es Jesús. Y en Apocalipsis 7:14, Juan, al recibir la revelación de la gran muchedumbre, también le dice Señor a uno de los 24 ancianos que no es Jesucristo. Así es que no porque a alguien se le diga Señor, es en la misma deidad o divinidad con el Padre, no. Así es que Pacheco, vaya y estudie un poquito más y no lance tanta tontera al estilo de Carlos Blanco. Estudie cómo Jehová sacó a la nación de Israel de una visión o de un ambiente politeísta, pasando por uno que era más o menos como genoteísta, estableciendo ya después el monoteísmo, ya definitivamente para los días de Elías. Jehová es el Dios verdadero. Vaya a estudiar eso y deje de andar hablando de politeísmo y de enoteísmo. Y por favor haga la diferencia, Pacheco, con lo que es la monolatría, ¿cierto? Y la polilatría, porque no es lo mismo politeísmo que polilatría. ¿Ya? Una cosa es el ambiente o la visión que pueda tener una persona o un grupo de personas, pero otra cosa es lo que practica. Entonces, los judíos eran monoteístas, terminaron siendo consagrados al monoteísmo y fueron también regidos en la monolatría, independientes de que algunos hayan fallado algunas veces. Así es que nosotros no somos ni politeístas ni enoteístas. Creemos que nuestro Dios tiene hijos a quienes la Biblia dice que son dioses,
que se inclinan ante el primogénito, el cual también es Dios unigénito, y sin embargo somos absolutamente monólatras, no como ustedes, que adoran a un Dios generado, a un Dios que no ha sido generado, y a un Espíritu Santo que yo todavía no sé si es generado o no generado por parte de ustedes. Así que el problema no te lo solucionó Roma todavía. Estaba muy contento porque Roma te soluciona los problemas, no te lo solucionó Roma. Así que hasta aquí nada más, y ya tendremos seguramente otros aportes de otros hermanos que también vieron ese vídeo de Pacheco y querrán hablar de las estupideces que él menciona. Fue un gusto, hasta luego.